Hola, ¿qué tal con todos? Bien, hace un momento estuve transmitiendo, pero algunos problemas del Wi-Fi interrumpieron la transmisión. A ver, último día de la FIL, por eso que quería hacer este video de algunos minutos para recomendar la publicación de mi libro, que precisamente ha salido este año y ha sido presentado hace algunos días en la Feria Internacional del Libro de Lima, ¿no? Precisamente Guerra y propaganda en tiempos de independencia, luces y sombras de la prensa política de Lima, Buenos Aires y Santiago de Chile entre los años de 1810 y 1822. Es el estudio de 70 periódicos entre estas tres capitales, entre la Revolución de Mayo de 1810 hasta la salida de General José de San Martín en septiembre de 1822. Una coyuntura realmente compleja, importante para poder analizar. Hoy, 6 de agosto, también, día que termina el FIL 2025 de Lima, pero además, no solamente termina la FIL, sino además de eso, el día de hoy se conmemora un aniversario más de la Batalla de Junín. Batalla que va a significar precisamente en la historia peruana y de América del Sur una batalla clave, una batalla fundamental, una batalla puente hacia la independencia final que viene a ser en diciembre de 1824 la batalla de Ayacucho, y de una zona estratégica que es la zona de la Sierra Central, que es fundamental para poder entender precisamente la independencia de nuestro país y de América también. Entonces nosotros conmemoramos el 6 de agosto, es feriado en el Perú, ¿no? Pero el motivo del día de hoy, aparte de recordar la batalla de Junín, era para comentarles un poco del libro, ¿no? El libro que está en la Feria Internacional del Libro de Lima, en el stand 117 de la Universidad Señor de Zipán. El libro fue publicado por el sello editorial precisamente de la Universidad Señor de Zipán y ha sido presentado en la feria, y en estos momentos, hasta el día de hoy, está con un descuento del 20%, ¿no? 20% para los que se acerquen el día de hoy a la Feria Internacional del Libro de Lima y puedan ir al stand 117 y puedan adquirir el libro de casi 470 páginas, ¿no? Y este libro, precisamente, le quiero hablar unos cuantos minutos sobre el contenido que tiene el libro. Yo les decía que el libro tenemos unos amigos que están por allí peleándose. El libro es el resultado de una tesis de doctorado. Una tesis de doctorado que yo sustenté en agosto del año 2017, prepandemia, pero que ha ido agregándose alguna bibliografía más reciente y ha ido también sumándose las investigaciones que posterior a ese año hemos realizado, como por ejemplo lo que también hemos publicado este año, que es este libro, El Tribunal Más Temible, Prensa, Opinión Pública y Revolución en la Independencia del Perú, que hemos publicado con mi colega también de San Marcos, Carlos Carcelén. Son 8 capítulos de artículos que han sido publicados entre el año 2010, 2015, 2020, 2023. Que, digamos, este libro, al libro que hemos publicado también este año, es un complemento de una investigación que sigue su curso. Y la otra semana vamos en este mismo formato, ¿no? Este libro tiene 200 páginas, publicado por Sequilao Editores. La otra semana debemos estar ya sacando de la imprenta el libro sobre Nuestras Libertadoras, que lleva el título de Nuestras Libertadoras, Mujeres, Revolución e Independencia en América, que es un libro de 170 páginas que reconstruye precisamente la imagen de la mujer y la participación política,
e ideológica de la mujer en Perú, Argentina y Chile. Más o menos lo que hemos hecho nosotros en este libro, ¿no? En este libro, que hablamos nosotros de 3 países en esta tesis de doctorado, como les dije, pero 3 países, y si le sumamos que hay una parte importante de la tesis hoy convertida en libro, publicado por el sello editorial de la Universidad Señor de Zipán, se suma, ¿qué cosa? Se suma precisamente la parte de lo que hoy es Bolivia o lo que en esos momentos se llamó como el Alto Perú. Entonces hablamos realmente de 4 países. Se hace una historia precisamente conectada, una historia comparada y conectada, una historia en donde se trata de comprender precisamente que, y acá lo explico, que las guerras no solamente se ganan con las armas, ¿no? Las guerras no se ganan solamente con las armas, las guerras también se ganan ¿con qué? Con el control de la opinión pública, con el control de lo que en este otro libro hablamos nosotros, el tribunal más temible. Ese tribunal más temible es precisamente el control de la opinión pública, el control de las opiniones, de la información que viene circulando por diversos medios gacetas, panfletos, sermones, manuscritos, hojas volantes y en los diversos espacios de sociabilidad, las chinganas, las chicherías, los mercados, la calle, el teatro, las tertulias, en la misma mesa familiar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces esos espacios de socialización privados y públicos permiten precisamente que la gente de esos años, de 1810, 1812, 14, 15, 17, 18, 21, 22, hasta lo que nosotros llegamos, ¿no? Toda esta gente, todas estas personas que viven en esa coyuntura, comiencen poco a poco, aunque no es tan poco a poco, pero comiencen finalmente a hablar de política. Si existe lo que Víctor Peralta ha llamado una intensificación de la politización de la sociedad. Y este libro, esta tesis de doctorado que se convirtió en libro publicado por la Universidad Señor de Zipán, que está en el stand 117 de la Feria Internacional del Libro hasta el día de hoy, en el primer capítulo hablamos sobre eso, hablamos cómo esta información circula por Lima, por Buenos Aires, por Santiago, por el Alto Perú, por Sudamérica y a partir de 70 periódicos que hemos analizado, ¿no? Entonces ese es un primer punto importante. Y no solamente lo trabajamos de manera partida, o sea, hablo de Lima, hablo de Buenos Aires, hablo de Santiago de Chile, hablo del Alto Perú, sino tratamos y logramos que confluyan estas historias. Es complicado redactar, o sea, es complicado redactar, hacer una historia en donde confluyan varias historias. Porque fácilmente uno puede hacer la historia de proceso de politización o circulación de la información en Lima, en Buenos Aires, en Santiago, en el Alto Perú, y después hacer una especie de conclusión y terminar ese primer capítulo. Pero la idea no era esa, ¿no? La idea de la tesis hoy convertida en libro era ofrecer algo más en la propia redacción, ir y venir. Eso lo aprendí, y aquí cito un poco a las enseñanzas en la redacción que tuve de Mario Vargas Llosa a través de las lecturas de sus novelas, porque muchas de sus novelas de Mario Vargas Llosa, como ustedes saben, tiene un ida y venir, ¿no? Un va y viene. Igual, en este caso vamos hablando de Chile, vamos hablando de lo que sería hoy Perú, de lo que sería Argentina, de lo que sería Bolivia, viendo en este primer capítulo del libro sobre cómo precisamente la información va circulando, cómo la información va distribuyéndose por múltiples canales o espacios de sociabilidad. El segundo capítulo de este libro se llama precisamente Batallas por la legitimidad política. Es decir, aquí plantamos la idea, señalamos la idea fundamental de que una guerra no solamente se gana, como habían dicho, o como se dicen todos, una guerra, decía Bolívar, se gana con plata, plata y plata. Si no hay dinero, no hay financiamiento, es difícil que una guerra se pueda ganar. Creo que esto todos lo sabemos. Pero aparte de ganarlo con dinero, con financiamiento, y cosa que se hizo aquí con donativos, con préstamos forzosos, etc. Pero no solamente
se gana con dinero, sí, con dinero, pero también se gana con un buen ejército, con soldados, con armas, fundamental también. Pero no solamente eso, sino en el libro que tenemos a continuación nosotros aquí, que está en el stand 117 de la Feria Internacional del Libro hasta el día de hoy, y en oferta con 20% de descuento, también es importante la guerra de las palabras, el control de ese tribunal más temible que es el tribunal de la opinión pública. Tribunal más temible, al estilo francés, igual opinión pública. Controlar las ideas. Hacer que la gente me pueda legitimar en el poder. Que la gente pueda legitimar a quien esté en ese momento, el virrey Abascal, después Pezuela, La Serna, San Martín, Monteagudo, etc. Entonces va por ahí el segundo capítulo que habla precisamente de cómo se da esta guerra de propaganda, esta guerra por el control de la opinión pública, ¿no? Siempre, ojo, siempre pensando en esa redacción que va y viene. Pero aquí hay una cosa interesante, que fue complicado al momento de redactar la tesis hoy convertida en libro, era que... ¿Qué cosa? Que yo analizo, no analizo, sí analizo los 70 periódicos, ¿no?, de Lima, publicados en Lima, Buenos Aires, Santiago, pero lo analizo en el mismo recorrido o itinerario de la guerra, en el mismo recorrido e itinerario de la guerra. Cuando se van produciendo los diferentes acontecimientos de la guerra en el Alto Perú, ¿no?, batalla de Salta, batalla de Tucumán, Vilcapugio, Ayohuma, etcétera, Rancagua, después ya Chacabuco, Maipú, y después ya en el Perú con la llegada de San Martín a Lima, la independencia, etcétera. O sea, todo ese proceso de la guerra voy analizando cómo los periódicos, los impresos, los panfletos, las gacetas van informando sobre ese acontecimiento, y no solamente a partir de lo que dice, digamos, Lima nada más, sino lo que dice Lima contrastado con lo que dice Buenos Aires, contrastado con lo que dice Santiago de Chile, y también lo que pasa en el Alto Perú. Entonces el segundo capítulo trabaja esa guerra por las palabras. En el tercer capítulo del libro, que ustedes tienen acá, el tercer capítulo, que es un capítulo también amplio, capítulo 2 y 3 son los capítulos más grandes que tiene el libro, de las 470 páginas, hablo sobre el análisis de 3 conceptos fundamentales: el concepto de revolución, el concepto de independencia y el concepto de pueblo. ¿Por qué el concepto de revolución? Porque siempre se ha planteado que la independencia no fue una revolución. O algunos han dicho que la independencia fue una revolución política y no una revolución económica, social ni cultural, porque eso no se vio en la realidad. Y es obvio, ¿no?, que es una revolución política porque dejamos de lado el dominio español para pasar a una república, y bueno, de ahí podrán venir que seguimos dependiendo del capital inglés, etcétera, lo que ustedes quieran, pero no hay un cambio económico inmediato, no hay un cambio cultural inmediato, no hay un cambio social inmediato. Pero eso es lógico, obvio, no puede haber un cambio social, económico, cultural inmediato, porque esos aspectos de la sociedad, de la realidad social, no se cambian de un día para otro. O sea, yo no me acuesto siendo español y me despierto siendo revolucionario. Lo puedo hacer en el discurso quizás, pero en la realidad es un proceso. Es un proceso como el propio proceso complejo de la guerra de independencia. Y en el tercer capítulo analizamos precisamente cuáles son los significados y las diversas acepciones que se le da al concepto de revolución, ¿no?, desde 1810 hasta 1822. Otro concepto fundamental es la independencia. ¿Por qué el concepto de independencia? Porque precisamente el concepto de independencia me permite entender qué significó para grupos sociales determinados la independencia. Porque la independencia no significa lo mismo para los indígenas, no significa lo mismo para los sectores, para las castas, para los mestizos, para los criollos, para la propia nobleza, para los propios españoles. La independencia tiene diferentes acepciones, diferentes significados que yo lo voy analizando en este libro lo voy analizando, pero lo analizo a partir del propio desarrollo de la guerra,
no que haga un documento de tal prócer, ideólogo, y lo analizo y señalo que el concepto de independencia es tal, sino lo desarrollo a partir de qué cosa, de lo que va sucediendo en el día a día de la guerra, precisamente, ¿no? Entonces es importante que se entienda, esa es la gran diferencia, y no solamente eso, sino que voy tratando de ver ese itinerario entre Lima, Santiago de Chile y Buenos Aires. No es solamente un país, es una historia conectada, es una historia de 3, 4 países realmente este libro. De allí la importancia, y de ahí también el tiempo que me demoré en hacerlo, ¿no? Como tesis, ¿no? Y finalmente tenemos el concepto de pueblo. El concepto de pueblo, cuando el pueblo es un pueblo ilustrado, un pueblo de la élite, y también cuando el concepto de pueblo significa chusma, bajo pueblo, populacho, un término que se usa para denigrar a grupos sociales inferiores, ¿no? Plebeyos, la canalla, por ejemplo, ¿no? Entonces, se usa bastante estos 3 conceptos en todo el discurso de estos periódicos, y me pareció importante poder analizarlos en el capítulo 3. Finalmente, en el capítulo 4 trato de cerrar el libro hablando de cómo en esta coyuntura entre 1810 y 1822, con la salida de San Martín, con el inicio de la Revolución de Mayo en Buenos Aires y la salida de San Martín en 1822, cómo se ve la construcción que se hace y las representaciones que se hacen de los actores sociales que están, políticos y militares. Le llamo yo la construcción del enemigo, precisamente, esta construcción del enemigo, y cómo esta construcción del enemigo genera la emergencia de identidades políticas y de marcaciones territoriales y políticas también, los enfrentamientos, como lo que está pasando ahora con Perú y Colombia, y que se está dando por las redes sociales, por los canales de televisión, pero no quiero entrar en detalles, pero que en estos momentos se fueron gestando esas identidades, esas rivalidades, el enemigo, la Gran Colombia, por ejemplo, ¿no? Lo que es la Gran Colombia, lo que sería el virreinato de Nueva Granada, etc. Entonces, en este capítulo 4 trato de sintetizar todo lo que hemos venido trabajando y trato de señalar precisamente que hay una construcción del enemigo y la emergencia de identidades políticas, ¿no? Que no necesariamente todas fueron ni realistas, ni independentistas, ni revolucionarios o republicanos. O sea, hubieron todo un conjunto de identidades o un conjunto de ideologías o un conjunto de ideas, porque la sociedad misma en esta época era una sociedad fragmentada, no era una sociedad homogénea. Entonces no vamos a pedir, pues si hoy, 2025, la sociedad peruana está fragmentada, tenemos más de 40 partidos políticos que se van a enfrentar para una posible elección el próximo año. Imagínate hace más de 200 años cómo estaba la situación en el Perú, cuando todavía había esclavitud, todavía teníamos la dominación de España, etcétera, etcétera. Entonces el libro habla de estas en estos 4 capítulos, en más de 470 páginas sobre estos temas. Lo encuentras, o lo encuentran ustedes hasta el día de hoy, en el stand 117 de la Feria Internacional del Libro, en el stand de la Universidad Señor de Zipán, ¿no? De hecho, sea de paso, agradezco a la Universidad Señor de Zipán por haber publicado el libro. Un libro grande, pesado, casi 500 páginas, con un 20% de descuento por el día de hoy. Después de la feria, bueno, internamente también pueden comunicarse conmigo y seguramente podremos dialogar y hablar sobre eso. Entonces hoy, en estos minutos que he estado hablando acá por Facebook, quería comentarles lo que contenía precisamente este libro, que es el resultado de una tesis de doctorado, ¿no? Un resultado de muchos años de investigación y que seguramente puede servir de ayuda para poder entender este complejo proceso que es el proceso de las guerras de independencia. En un próximo video hablaré de otro de los libros que está acá, El Tribunal Más Temible, ¿no? Que también ha sido publicado este año. Gracias y recuerden, hoy hasta las 10 de la noche que está abierto la FIL, con 20% de descuento pueden encontrar el libro que hemos hablado el día de hoy. Cuídense, gracias.